Bueno, y le damos la bienvenida a Jorge Altamira, precandidato a diputado nacional por Política Obrera. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches, muchísimas gracias. Qué lindo que está acá. Bueno, muchas gracias. Buen muchas trabajo, gracias. mucho arte. Muchas gracias. Estamos muy contentos de tenerlo acá. Martina La verdad Lorenzutti. que es un honor, por supuesto, tener un candidato de su calibre acá, hablando a calzón quitado, ¿no? Se puede decir. No sé si estuvo viendo un poquitito mientras estábamos armando la introducción del programa, que hablábamos sobre Jujuy, todo lo que está pasando en Jujuy. Queremos escuchar su opinión, que la imaginamos, pero queremos escucharlo. No, tengo una opinión muy formada sobre lo de Jujuy, porque, en primer lugar, no es un hecho aislado. Es decir, lo que quiere hacer Morales es estructurar una suerte de Estado policial. Ahora, ¿por qué no es un hecho aislado? Porque él dicta una constitución que prohíbe la protesta, lo cual es un contrasentido porque las constituciones se redactan como un sistema de garantías, de derechos, de libertades. Para protección del individuo, digamos, de la población. Para que nadie proteste estaban los gobiernos militares. Claro, tal cual, tal cual. Está claro, ya hay un gobierno que... Entonces, él establece una suerte de Estado policial. Pero en Salta, Gustavo Sáenz, el gobernador, se adelanta o al mismo tiempo que Morales, y Gustavo Sáenz es de Massa. Claro, hizo lo mismo. No hizo lo mismo en el sentido que no reformó la Constitución. Pero claro, pero lo quiere hacer, digamos. Pero dictó una ley de las mismas características, claro, que tiene esto de singular. Fue aprobada por la legislatura con la presencia de todos los bloques. Los bloques que estuvieron en contra concurrieron. Pero si no hubieran concurrido, no hubiera habido quórum. Claro, no lo iban a poder aprobar. Entonces, a veces, cuando digo que todo el mundo votó, que sacó por unanimidad, no es exacto lo que digo, pero es casi exacto. Porque si el boicot de una sesión impide la sanción de una ley negativa, la presencia es una forma de votar a favor. Claro, y destacó que no esto voten, pero están ahí dando quórum. Porque los que estaban presentes y votaron a favor es el bloque kirchnerista, que se diferencia de Sáenz. Sáenz es del Partido Renovador de Massa. Entonces usted ve a alguien de Juntos por el Cambio haciendo esto en Jujuy, a alguien de Massa haciendo esto en Salta, y cuenta con el voto de los kirchneristas. Después los kirchneristas van a Jujuy a protestar contra lo que hace Morales. Claro. Hay una contradicción. Hay que tener coherencia. Algo que no se entiende, sí. Hay una contradicción. Ahora, si usted examina el debate político que hay en este momento, tiene un eje. El otro día, siempre cuento lo mismo, me di vuelta en una manifestación y vi un cartel luminoso en el que Lustó decía: voy a terminar con los piquetes. Y este es el ala liberal, el ala democrática, sí, supuestamente de Juntos por Paloma, el Cambio, ¿no? Donde la expresión terminar con los piquetes es una expresión fascista. Porque uno puede querer terminar con las injusticias, con el capitalismo, con la pobreza, pero no puede querer terminar con el adversario. Claro. Terminar con el adversario es fascismo. ¿Con quién hay que terminar? El único caso es terminar con los fascistas. Claro. Ahí uno no tiene más remedio. Bueno, pero ellos tienen esos tips claves: orden, todo o nada. Conmigo esto no va a pasar. Tal cual. Bueno, pero este es un tema que ha cobrado relevancia ahora, porque Lustó tenía otros discursos antes. Morales también. Antes era un poco más radical ortodoxo, ahora como que se transformó. Nosotros focalizamos mucho en la evolución de la persona o la ciudad de una persona, cuando lo que yo quiero subrayar es cómo traducen una necesidad del régimen político. ¿Por qué? Porque dadas las circunstancias económicas que tiene el país, con un nivel de especulación desenfrenado, el cambio de gobierno va a significar el inicio de una política económica tremendamente negativa. Sí, sí, sí. Ellos ya estiman o descuentan una resistencia popular y entonces adelantan en el debate político que va a ser todo o nada, que voy a terminar con esto, que el orden,
cuando quizás en otro momento pensaban de otra manera. Sí. Ahora, ¿le puedo hacer una pregunta? Usted siendo de izquierda, por supuesto partido de izquierda, ¿usted piensa que la política en este momento, o lo que hay, digamos, para poder elegir, se ha derechizado, se ha corrido todo hacia la derecha? Bueno, no hay prácticamente, salvo ustedes con la izquierda, no hay contraparte del otro lado. Se ha derechizado, pero le vuelvo a decir, se ha derechizado para responder a una situación política de características catastróficas. Claro. Y en la derechización hay una discusión entre los derechistas. Están los que entienden que hay que formar un gobierno homogéneo que le pegue a todo el mundo. Y están los que dicen, mira, eso lo más probable es que llegue una rebelión popular. Tenemos que aplicar la misma política, pero rompiendo la grieta, con un gobierno de unión nacional. No hay algo hipotético. Pero acá no existe. Fuera de la realidad. Pero ha ocurrido porque los gobiernos de unión nacional en la historia son excepcionales. Claro, pero estamos en un contexto ahora totalmente diferente, donde todo va a la derecha. Claro, pero pero cuando digo de unión nacional me refiero a los partidos del sistema. No es que va a ser una unión nacional con la izquierda, etcétera. Ahora, los gobiernos de unión nacional son casos raros. Por eso aparecen en momentos excepcionales, porque como la política es la confrontación de distintos partidos, para que colaboren, tiene que haber un problema que los supera a los dos. Y entonces en un gobierno de unión nacional, le quiero dar un ejemplo. Los conservadores gobernaron con los laboristas en Inglaterra durante la guerra. Claro. ¿Me entiende cuál es la idea? Sí. Entonces siempre un gobierno de unión nacional siempre es una excepción, porque lo llamado normal es que este que ganó gobierna y el otro que perdió hace una oposición y más o menos se desenvuelven. Entonces esta campaña electoral, que para muchas personas es grosera, violenta, carente de ideas, por debajo hay un debate sustancial. En primer lugar, que hay que poner en vereda todo, porque la crisis es vertebral del capitalismo en Argentina. Eso iba a decir, pues es un fenómeno internacional, no solamente. Y es un fenómeno internacional. Si Argentina responde a lo que está sucediendo. Les agradezco que se adelanten a algo que yo quería decir, en el sentido porque les agradezco, porque quiere decir que no se trata de una peculiaridad nuestra, sino que hay una comprensión general de todo esto que se acelera también como consecuencia de la guerra. Porque en una guerra, los países involucrados, en este caso las grandes potencias, quieren tener en todo el mundo sectores aliados o sectores que acompañen, y entonces hay grandes disputas en este momento para que América Latina se alinee con la OTAN, etcétera, y entonces eso, digamos, acentúa esta situación. Pero aunque le parezca mentira, la variante de una unión nacional es más probable que la de Bullrich, porque para el sistema, para los intereses de las grandes corporaciones, es más barato gobernar buscando conciliar, pero imponiendo su política. Que ir al choque, ¿no? Con la gente. Lógico, porque en un gobierno de unión nacional usted tiene dentro la CGT. Tenés otra respuesta. Bueno, eso lo comprobamos ayer. ¿Fue ayer o fue hoy que yo fue más digo, el gobierno democrático hace lo mismo que el gobierno no democrático, pero el democrático es más barato. Claro, tiene menos porque consecuencias. Utiliza la burocracia de la CGT, los movimientos sociales que están con el Estado, maniobra para contener todo esto. Naturalmente que si eso fracasa, viene el lenguaje de guerra civil que ha instaurado la Bullrich. Tal cual. ¿No es cierto? Entonces quiero mostrar. ¿Y usted cree que es un discurso? Porque ellos como que le hablan al ala dura de la población. Y habría que ver si realmente la población es tan a la dura, tan que le hablan a un sector, para mí, minoritario. Yo creo que la mayoría de la gente quiere la paz, vivir tranquilo, trabajar. Aprovechan un momento de la sociedad, que la sociedad está muy enojada. Y te asustan porque te van con la campaña del miedo. Enojada, pero les quiero señalar lo siguiente. Sí. Yo coincido con lo que dice Martina. ¿Por qué? Porque en las elecciones de Santa Fe, Patricia Bullrich y Carolina Lozada hicieron un show de dureza, etcétera.
y las mataron en las urnas. Fíjese Sí. que fue el 40% de la gente, solamente digamos, el 40% no votó, Sí. un 10% votó en blanco. O sea que de la totalidad votó la mitad de la gente. No, ¿Eso Macanudo, se puede pero llegar a dentro- repetir a den- nivel dentro nacional? de- ¿Que la gente no vote? Dentro del choque que hubo en Juntos por el Cambio, ganó el ala Ganó el ala más más razonable, conciliadora, claro. más maniobrera. Sí. ¿Por qué? Porque efectivamente no hay una tendencia fascista en la población. A eso iba, si Lo que entonces hay es una- estamos en problemas si hubiera una tendencia fascista en la Correcto. población. Por eso yo nunca le di mayor pelota a Milei. Claro, porque no, sí. Porque en su mejor momento, yo decía lo siguiente: si este tipo es un fascista, el porvenir de él depende que haya una corriente fascista. Cuando Hitler estaba en Alemania, él fascistizó una parte del pueblo. Ujú. Claro. Entonces fue un movimiento, entre comillas, popular, Sí. masivo, extremista, de gente desesperada. Y sabiendo que se venía una guerra donde había habido Preparando mucho quizás una sufrimiento guerra, y preparando pero- obviamente la segunda. Pero no hay acá en Argentina Claro. manifestación de ningún tipo. Siempre va a haber una minoría fascista. Sí, sí. Pero no hay una manifestación. Digo, bueno, un fascista sin fascistas Claro. no Pero tiene no margen tiene de cómo- desarrollo. cómo- Milei es un caso que yo creo que a veces hay que dejarlo hablar y escucharlo. Yo lo escucho porque primero en la economía, podrá saber mucho economía él, en lo suyo, Bueno, eso dice él. que sabe pero economía, después ¿no? cuando se pone a hablar, uno se da cuenta que no sabe nada de política y que no quiere el pueblo, no quiere nada. Y después habla despectivamente, ustedes los políticos, y él que es carnicero, verdulero, almacenero. Bueno, no, pero claro, tiene la ventaja de que él quiere aparecer ahora. Pero esto es lo que yo le quiero señalar. Este es nuestro análisis político porque ¿cuál es el programa que tienen todas las corrientes? El programa que tienen todas las corrientes, y me quiero detener esto porque es lo que nosotros planteamos Eso Sí, nos es que yo interesa. quería que usted en nos la hable campaña sobre las electoral, propuestas, sí. es la destrucción del derecho laboral en Argentina. Ujú. Porque la precarización laboral, que ya está muy desarrollada, significa que no se cumple con la jornada de 8 horas, ni se cumple tampoco con el periodo semanal de trabajo. Hoy la gente trabaja los 7 días Sí. en la gran industria y mucho más que 8 horas, porque está cicateada por los bajos salarios. Claro, y como no les alcanza, tienen que trabajar más Tienen horas que para poder esforzarse al vivir, máximo. pagar. Entonces, prácticamente todas las conquistas laborales de la Argentina se están destruyendo, y el eje de todos los candidatos ahora es hacer aprobar una reforma laboral que las normalice legalmente. Es decir, esta destrucción va a ser legal. Claro. Por ejemplo, Claro. no va a haber indemnizaciones. Y que eso- cada uno tiene que trabajar para pagarse Una su barbaridad. despido. Porque esa es Lógico, otra de las pero propuestas. lo que facilita la indemnización, esto es muy profundo, por eso quiero aprovechar la oportunidad que ustedes Por me dan. favor. Sí, sí. Lo que facilita para la patronal la ausencia de indemnización es que al facilitarle el despido, él obtiene su principal propósito, que es una elevada rotación laboral. Claro, un año creo que quieren que trabaje y después Una elevada rotación. lo toman o no lo toman, sin pagar ninguna carga social durante Claro, ese año. pero una elevada rotación. ¿Por qué una elevada rotación? En primer lugar, porque eso debilita la capacidad de negociación del obrero. Claro. Debilita su organización, pero también por otro motivo. Porque como hay precarización laboral, a los 42 años, yo tengo muchos compañeros que tienen 42 años y trabajan en fábricas, tienen la columna vertebral hecha bolsa, Claro. tienen esto y tienen lo otro. Entonces, gracias a la rotación laboral, los despiden a los 40 y pico de años Y chau. y toman a un joven de 20. ¿Y qué Claro. sentido tiene entonces prolongar, digamos, la etapa laboral de las personas, que el hombre en vez de 65 se jubila a los 67, No, agregarle más años cuando en realidad no van a tener trabajo a partir de los 45? claro, pero eso es un discurso. Claro. Porque el discurso es, con respecto a los jóvenes, incentivarlos para que entren a trabajar y que no anden por ahí. Y a los viejos que trabajen hasta los 70 o hasta los Claro, ¿y 72. qué van a trabajar etcétera. si ni siquiera tienen trabajo? Entonces a uno lo que le interesa a ellos es que el tipo que trabaja hasta los 70 no cobra jubilación. Claro. Claro, porque No es es un que, gasto más la jubilación. claro, no es que les interesa que trabaje. Les interesa que no Lo se que les jubile. interesa es que no se pague la jubilación. Entonces, esta elección, lo que tiene de peculiar es a una unidad en medio de la disidencia
para llevar adelante esta política. Este es el problema fundamental. Y usted me preguntará, ¿pero qué? ¿Esto no ocurre en otro lugar? Es la reforma Y que en aprobó, Francia, por ejemplo, es la reforma que delito aprobó que hay. en materia previsional la de Francia, pero es la que aprobó Bolsonaro. En España y en Brasil existe el contrato laboral por un día. Está bárbaro. Y deja de haber negociación colectiva para hacer la negociación individual. Claro, entonces no hay fuerza del trabajador. ¿Me claro. explico? Sí, Y hay sí, otra cosa que clarísimo. también quiero Sí. señalarle, que los convenios colectivos que hoy se pactan tienen en cuenta solamente la mitad del trabajo, aquel que es el salario por jornada, que es el 50 o 40% de lo que gana el obrero. El otro 50 o 60% tiene que ver con cláusulas de productividad, de presencialismo, de presencialidad, de Son ritmo ítems de producción. no remunerativos. No, están ligados a una duplicación, triplicación o mayor esfuerzo del trabajador. Claro. No es por jornada, yo trabajo 8 horas y tengo este sueldo. Pero es que además son no remunerativos que no le implican nada al momento de También son- aguinaldo. Al empresario, también digamos, al son, dueño también del- son no remunerativos. Claro, nadie dice vamos a tratar de los que trabajan en negro que estén legalizados. No, nadie habla de eso. O sea, todo el mundo Bueno, habla de no, lo que usted está diciendo. no, es interesante. Porque hay porque, mucha gente trabajando, la mitad de la lógico, lo que ellos población. quieren es que el que está en negro marque la pauta de todos. Claro. Él ahora no tiene aporte jubilatorio, no tiene etcétera. Con la reforma laboral no lo va a tener nadie. Claro. O sea, nivelan para Ellos abajo. nivelan para digamos. abajo. A lo tal cual, sumo, tal cual. podría ocurrir que los que ya están con esos aportes continúen, los nuevos contratados ya no tengan aporte jubilatorio ni nada, como los chicos que llevan delivery, los monotributistas. Claro. Hay una gran cantidad de monotributistas que trabajan en empresas. Y ahí usted ya tiene el contrato Y individual. que si de algún Bolsonaro. día se llegan a Sí. jubilar va a ser Sí. la mínima, por Entonces, lo supuesto. que nosotros decimos es que el centro de esta campaña política es una despiadada lucha de clases de las patronales Ujú. contra las clases Y por obreras. supuesto, en convivencia con la CGT, o sea, No, claro, todo lo que son por los, el intermedio de los los partidos sindicatos. políticos. Claro, Sí. que no Y defienden al naturalmente- trabajador. Exactamente, y naturalmente con la colaboración. Y exponer esto, denunciar esto y plantear como oposición a esto la jornada de 6 horas, 5 días semanales, la defensa del tiempo libre del trabajador, equivale a una confrontación de sistemas. Este es el planteo de los socialistas, que entienden que la emancipación del trabajador es un progreso constante de su tiempo libre. Ujú. En realidad, Y en cambio, el capitalista entiende que el progreso social es el alargamiento del tiempo de trabajo. en realidad rinde más el obrero cuando tiene su tiempo. Cuando tiene su Cualquier tiempo ser humano personal, que tiene rinde un más en el tiempo trabajo. digamos, de despejarse va a rendir más. Pero bueno, eso no les interesa. Que la gente Claro, se pero es un despeje ni rendimiento nada. diferente. Una persona libre rinde mejor en términos de calidad. Ujú, sí. Por ahí trabajan menos Claro. tiempo, pero Y un Pero eso no les trabajo, importa y un la trabajo calidad, por esclavo es para una producción más o menos Claro. masiva, etc. lo que pasa es que hay algo contradictorio, porque por un lado está lo que usted está diciendo y por otro lado está la cuestión, yo no soy experta del tema, la inteligencia artificial, el obrero que es reemplazado por la máquina. Entonces, ¿para qué quieren todo esto si van a Bueno, pero reemplazar usted- sí o sí esto- con máquinas e inteligencia Esto artificial? que usted dice que no entiende, No, sí, entiendo, pero poco. digamos. no, es el punto central. Es una contradicción íntima. A eso voy, me es parece una contradicción íntima del capitalismo. Es decir, una contradicción de la cual no se puede despojar. Porque a medida que avanza con la maquinaria, etcétera, usted ve que la exigencia sobre el trabajo es mayor, cuando debiera ser menor. Porque toda esta innovación tecnológica hace más productivo el trabajo del Claro. trabajador. Pero al mismo tiempo, esta tecnología tiene la característica, en primer lugar, de que es una gran inversión de capital. Y Pero entonces, deja sin trabajo un montón de gente también. digamos. lógico, entonces es una inversión de capital que hay que amortizarla más rápido. Ujú. Y lo pagan los trabajadores, Y la como pagan los siempre. trabajadores. Es decir, el capitalismo, a medida que desarrolla sus nuevos métodos de producción, empeora la situación del trabajador cuando desde el punto de vista lógico. O sea que cada vez es más debería salvaje estar- el capitalismo. No ha Usted evolucionado, lo ve- sino cada vez escucha, más ¿usted salvaje. lo ve dónde?
usted lo ve en las huelgas de Amazon, usted lo ve en las huelgas de Apple, es decir, la supuesta industria tecnológica, que sería la aspiración de un joven. Yo trabajo en la Apple, el tipo va haciendo piquete. No le dan tiempo ni para ir al baño. No es así, claro. Como un trabajador en la Argentina lo hace porque no tiene empleo o porque hay una huelga y defiende la fábrica. Y lo hacen las grandes industrias tecnológicas. Déjeme encerrar la idea por favor. Con esto. Este elemento destructivo de la fuerza de trabajo que se plantea fuertemente en esta campaña electoral y sobre el cual nosotros hacemos eje con estas reivindicaciones, guarda relación con otro fenómeno que es la destrucción de la naturaleza. Claro. Porque el capital no solo destruye la fuerza de trabajo, sino el medio natural. El medio ambiente. Y finalmente, con aquello que entendemos que es la explosión de todas las contribuciones capitalistas, que es la guerra mundial. Porque evidentemente estamos marchando, ya tenemos una guerra de carácter mundial, porque es una confrontación de grandes potencias. A nadie le extrañaría que estalle una tercera guerra, es más, está casi prácticamente Yo creo que esto es el principio, por ahí es una opinión personal. Yo opino como Mónica, y lo vengo escribiendo sistemáticamente, es el comienzo de una guerra que ya tiene carácter mundial, porque no hay esfera de la economía, de la sociedad, de nada, que no esté afectado por esta guerra. Porque son lo que se está, digamos, en pugna son los recursos naturales, que justamente ahí terminamos linkeando con Jujuy y el litio y todo lo que se viene. Están en juego los recursos naturales, está en juego también una dominación territorial, pero más allá que la geopolítica, está la dominación sobre la clase obrera. Porque ninguna dominación del capital es completa hasta que el imperialismo no alcanza la dominación de todos los territorios del mundo y hace que compitan los obreros entre ellos en el mundo. Acuérdese pobres contra pobres, en realidad. Acuérdese lo siguiente, cuando China se abrió al capitalismo, el salario era tan bajo en China que Estados Unidos compraba las cosas en China. Como todo los precios en Estados Unidos caían, empezó a caer el salario del obrero norteamericano. Y en el caso, le voy a citar un caso como ejemplo, General Motors pagaba $75 la hora antes de este proceso. Como consecuencia de este proceso, jubiló anticipadamente al personal y tomó gente joven por $25 la hora. ¡Qué bárbaro! Es decir, acercó al obrero norteamericano al nivel chino. Esta competencia entre los obreros, de lo cual los obreros mismos no son conscientes. Porque un obrero chino que sabe lo que pasó en la General Motors o lo que pasa en Estados Unidos, es el arma más importante del capital para la dominación. Entonces, como usted ve, nuestra campaña electoral tiene algo profundamente antielectoralista, en el sentido que es el escenario no para tirar consignas, una publicidad, sino como es un momento que la población atiende un poquito más a los temas políticos que en otro momento, es una ocasión para plantearle todos los grandes problemas, porque estas elecciones, la salida de estas elecciones, es un agravamiento de la crisis política y social. Lo que va a provocar estas elecciones es un agravamiento. Todo el mundo está esperando que se vayan. Alberto Fernández y Cristina Fernández, que se vayan, porque como ya les queda poco, están vencidos, digamos, están caducos. Como un, sí, ya está el final del gobierno, ya se va pagando, lamentablemente. Está como, lo vendo porque vence en una semana. Liquidación, como hacen en Carrefour. Nos vamos, vendemos lo vendo a bajo precio. Y se confían los grandes intereses en que el próximo gobierno venga a poner en raya todo. Por lo tanto, las elecciones están diseñadas para inaugurar un periodo peor que el que estamos viviendo. Y con esta advertencia política creemos que estamos haciendo una contribución significativa a la capacidad de resistencia de los trabajadores, de los jóvenes, de las mujeres, bueno, del colectivo que vive del trabajo. Yo creo que el problema que tenemos aparte como ciudadanos, yo me pongo en el lugar de los ciudadanos ahora, ¿no? Comunes, como todos, es que los políticos en general no se abocaron
a formarnos en las propuestas que ellos quieren, a informarnos y a formarnos en los problemas. Pues se están matando en una lucha de poderes, los partidos divididos, bueno, inclusive les pasa a la izquierda, a ustedes, que a todo esto le iba a hacer una pregunta sobre eso, pero no sobre el 2019, pero que a mí me parece que ese es el tema, que la sociedad está perdida. El ciudadano argentino no tiene antes tenía una identidad, el peronista, el radical, el comunista, el socialista, pero tenía una identidad definida que ahora está bien. Está todo muy mezclado. Sí o sí, ya no es momento de que un partido gobierne, porque cambió todo. A nivel mundial. Claro, de hecho son alianzas las que gobiernan. Pero quiero decir, lo que usted está señalando, yo coincido, porque es la caducidad del Estado y de los regímenes políticos que tienen que hacerse cargo de una sociedad que está en un proceso de desintegración. Uh-huh. Entonces usted lo ve por todos lados. Por ejemplo, tome a Massa. Massa en las elecciones de 2015 dijo que hay que hacer lo que Rudolf Giuliani, que era íntimo, lo trajo acá y creo que fue varias veces. De tolerancia cero. Claro. Ahora se presenta como el campeón de la democracia. Sí, entonces estos giros son profundamente insinceros. Y usted dice que la reforma laboral la van a meter sí o sí, como dé lugar, gobierne quien gobierne. Por supuesto, y son insinceros. Entonces, lo que está expresándose aquí es la pérdida de autoridad del Estado. Claro, sí, pero eso se ve. Este es el problema fundamental. Vas a ser un Estado absolutamente permisivo. Y con el fondo pisándonos los talones más. Y hoy creo que anunciaba Massa otra vez el dólar soja, digamos, para los grandes, porque no liquidan Marco, que después si no, nos vamos para lo económico y me olvido. Que lo que le quería preguntarle, ¿no cree que si en este contexto social, que la gente está tan mal, tan enojada con los políticos, quizás si la izquierda hubiera ido más unida, hubiese tenido más oportunidad, o tendría, porque no hubiese, no, porque uno no sabe de acá las elecciones qué va a pasar, pero no tendría como una perspectiva más amplia? Bueno, en primer lugar, ustedes dos, Mónica, Martina, están hablando con quien fue candidato del primer frente de izquierda que se dio en Argentina. Por lo tanto, que yo entienda el valor de la unidad, no tengo que demostrarlo porque... No, seguro. Pero los otros son los que tienen que entender. Fui el candidato a presidente, lo lideré. Hoy sería negativa esa unidad. Ajá. Es negativa porque el frente de izquierda y unidad se ha descarrilado hacia una pelea de tipo parlamentaria entre sus componentes. Entonces, quiero que entiendan bien qué significa esto. En un ambiente de una pelea brutal, de orden personal, con acusaciones, etc., ese ambiente es tóxico para la formación de una juventud obrera, de la clase obrera, del desarrollo, etc. Cuando nosotros formamos el Frente de Izquierda, era otra la orientación. Yo como candidato a presidente aseguraba, de algún modo, aprovechaba esa condición para imponerle una impronta propia. Nosotros lo hicimos en 2011 y en el 2013, 2 años después, le ganamos al peronismo a la capital de Salta. Sí, yo me acuerdo por que 12 tuvieron una puntos. Muy buena elección. Y la gente, tomando aquello de Salta la Linda, empezó a hablar de Salta la Trosca. ¿Me explico? Sí. Entonces, como usted ve, cuando la unidad de un espacio implica el desarrollo de la conciencia de los trabajadores, puede hacer milagros. Ahora, la experiencia ulterior, debido a temas que ya estaban instalados con anterioridad, ha sido una revolución completamente parlamentarista, donde el afán de cada uno era ocupar más puestos que el partido rival. Claro. Y entonces usted toma, yo no sigo mucho Twitter, pero los que siguen me cuentan que los ataques recíprocos que se dan... yo le digo la cloaca política. Bueno, ahí está. Es Todos los espacios políticos lo que se yo pelean llamo entre activo sí. tóxico, Claro. Usted llama... Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros tenemos que estar separados de eso. Claro. Le tenemos que sacar el cuerpo. Es que la gente le escapa todo eso, ya no, me parece que no importa, pero nosotros tenemos que escapar, tenemos que decir, no, esto no, de ninguna manera. Puede ser que haya una batalla como de egos, no solamente en la izquierda, en todos los partidos. No, en todos en general. No, pero, porque ni hablar lo que es Juntos por el Cambio, ¿no? Se bueno, sacan pero, chispas entre ellos. pero cuando ocurre en la izquierda,
significa que la izquierda ha adoptado una línea de carrerismo político A eso iba, como el que claro, está los manierismos en los de las partidos otras fuerzas. de la clase claro, capitalista. claro, Este es otro motivo por el cual preferimos estar solos claro, y luchando por pasar las pasos, claro, claro. etcétera. Miren, en mi vida yo he vuelto sobre caminos ya transitados Ujú. para recomponer permanentemente a través de la lucha un método, un objetivo, una lucha por el socialismo, una lucha por la fraternidad mundial de los trabajadores, y no he aceptado nunca este tipo de desviacionismo Claro. completamente negativo. Obviamente me hago cargo de que volver sobre mis pasos para arrancar de nuevo ¿No es cansa como un poco, subir, llegada a cierta es como edad, con subir- cierta carrera política como la suya, Bueno, tener que Macanudo, empezar de cero pero, todo el ahí tiempo? estamos enteros. Claro, bueno, eso es una gran... Ahí Además, estamos eso enteros. no es una propia Es decir, contradicción eso es del muy objetivo. notable. Lógico. Y además, cuando es más visible como consecuencia de la guerra, de la destrucción del clima, Ujú. del hundimiento de los trabajadores por el capital, cuando es más evidente que tenemos que desembarazarnos de esta sociedad capitalista y construir una sociedad en función de la experiencia vivida. Porque no en vano el socialismo, en la mejor definición que ha tenido, no era una serie de reglas. Socialismo es esto, esto y esto. La mejor definición que existe del socialismo es el movimiento práctico de los trabajadores que buscan su emancipación. Es decir, lo que van construyendo en el afán Sí, sí, sí. de sí. enderezar un camino de emancipación. Por lo tanto, es una creación original. Al que dijo esto le reprocharon, pero vos nunca decís cuál es la sociedad que vos querés, porque si no se trata de la que él quiere. Claro, claro. Se trata de la que va armando el colectivo en una lucha por la emancipación contra este sistema. No vaga. Sí, sí, sí. Jorge, ¿qué proponer? Perdón que me apuro porque Sí, nos quedando- quedan 10 Tenía minutos. un montón de cosas, quería hablar de un montón de cosas, pero acá el tiempo No, pero es muy vuela. interesante todo lo que nos está Sí, contando. cómo, que mucho tiene que ver con lo que yo le iba a preguntar, lo que nos contó. ¿Qué piensan sobre el Fondo Monetario Internacional desde política obrera? Mire, el Fondo Monetario Internacional es el organismo de supervisión que se armó después de la Segunda Guerra Mundial sobre todos los países para asegurar la hegemonía de Estados Unidos. Exacto. Ahora, la hegemonía de Estados Unidos está quebrada. Sí, porque ahora la hegemonía la Pero tienen ¿cómo lo los manejarían chinos. ustedes ese tema del No, fondo? no, porque en realidad el tema no sería un Fondo Monetario Internacional, sino una Confederación Mundial de Repúblicas. Es decir, de repúblicas socialistas. Ujú. Es decir, una confederación mundial donde el antagonismo entre naciones quede eliminado. Entonces, en segundo lugar, una sociedad diferente no va a entrar en bancarrotas, crisis de deuda y todo lo demás, no necesita un banquero que lo rescate. Claro. ¿Me entiende? Además, esto es un afán a mano armada. Yo denuncio a Cristina Kirchner, a todo, Macri, Massa y compañía, porque lo que hizo Macri con el préstamo aquel de 45.000 millones de dólares inculpa al FMI en un procedimiento de vaciamiento del país. Claro. Pero, perdón, acá le marco una diferencia. Cristina estuvo en contra. A Máximo le dijeron de todo. Sí, pero ¿Se acuerda que terminaron renunció? arreglando finalmente. No, bueno, pero porque la Y mayoría ahora arregló. dependemos si el fondo nos manda 8.500 Porque el presidente millones de dólares. quiso y la mayoría Y sí. arregló, pero Cristina estaba en contra. Está Acá bien. el que manejó fue el Yo dueño de la quiero- lapicera, como dice No, él. no, Maca no, pero yo quiero vuelvo a usar un método que usé hace un rato. El grupo kirchnerista bajo el gobierno de Macri era minoría en la Cámara. Sí. Es decir, no tenía capacidad de bloquear nada. Sí, pero Hay recuerde muchas- que el préstamo fue sin que pase por el Congreso, es absolutamente fue, ilegal. sí, Podríamos sí. decir, no, mire, no pagamos porque esto no es legal en nuestro país, la Sí. plata, por más que la hayan Pero ¿por qué alquilado. no fue el Congreso? Porque más vale que iban a votar en contra. ¿Quién? Bueno. Si era minoría, era minoría. No, el kirchnerismo. los opositores, digamos, cuando Macri gobernaba, me refiero. Sí, cuando Macri gobernaba, si llevaba el plan al Congreso, No se lo pasaba. el Congreso lo votaba. Usted dice que sí. Sí, sí, yo también Porque pienso él que sí. tenía mayoría. Bueno, tenía, claro, Él sí, tenía sí, mayoría sí, sí, es en el verdad. sentido de que el bloque de él era minoritario, pero había armado Que había un alianza, acuerdo con sí, todo el claro, peronismo que sí, no sí, respondía a sí. Cristina Kirchner. Si aparte prácticamente no Entonces, funcionaba ¿qué el ocurre? Los Congreso. peronistas le dijeron, no me traigas esto al Congreso, porque me quemo. Claro. Hacete cargo solo. Claro, claro. Ahora,
Cristina Kirchner puede estar opuesta a todo lo que usted quiera, pero Massa estaba a favor de ese acuerdo. Claro que Y sí. todo el bloque peronista. Ahora, Además Massa- votó a favor de pagarle a los fondos buitres bueno, también. entonces, por lo tanto, todo ese bloque ahora gobierna con ella. ¿Usted Entonces- no cree que, ojo, lo digo como yo lo pienso, que pudo haber algún apriete o algo contra Cristina que la apuraron para que ella tomara esta decisión? Mañana sale el gobernador ¿Qué toma- Kicillof tomar eso? a acompañar a Grabois, que Grabois también viene a hacer como los límites a Massa dentro de Unión Hoy por la leí algo de Patria. que dicen que Grabois es un placebo emocional para los que están Bueno, no dentro. importa, Pero bueno, placebo al fin, ¿viste? Por algo se le dio lugar a que pueda competir Sí, dentro sí. de las PASO cuando Massa decía que él iba a ser candidato único. No lo es. No, hay dos. Son dos protagonistas. dentro de Unión por la Patria. Claro, bueno, pero la preocupación de Massa era que no estuviera Scioli. Claro, porque Scioli Y- sí le iba a ¿Cierto? quitar votos. Entonces dijo, bueno, Grabois llevará el 6%. Sí, pero guarda que hay mucho peronismo enojado y Por mucho eso, kirchnerismo ahora- enojado. Ahora vemos. Lo metió adentro con la intención de tener como rehén una fracción que a lo mejor no lo votaba el peronismo, sino estaba Grabois. Ya, buscan Es decir, el voto no busca peronista. armar todo eso. Claro, Sí. el voto Ahora- no peronista buscan. Acá está ¿cómo se llama? El aprendiz de brujo. Por ejemplo, en La Matanza ya se piensa que puede perder las elecciones Federico Espinosa. No sabía eso, no tenía ese dato. No, yo Claro, tampoco. entonces, ¿qué ocurre? Usted mete al otro para el abrazo del oso y resulta que el otro lo abrazó a usted. Claro. Entonces, ahora Pero se ¿con crea quién perdería Espinosa? Y con con el PRO, Cubría, qué sé yo, con- la mujer de Pérsico. Mm, En la interna, Sí. ¿me explico? sí, sí. Entonces, ¿qué ocurre? Ahora la candidatura de Massa se está deshaciendo por el Fondo Monetario Internacional y por la crisis interna dentro del peronismo. Sí. Y eso se les escapó. Sí, porque la inflación no la pudieron controlar. Bueno, ni pero nada. esto hay que prestarle atención. Sí. Hay que prestarle mucha atención porque el otro día en Santa Fe, el peronismo de Massa perdió por 32 puntos. No, 35 puntos frente a Juntos por el Cambio. Sí, fue muchísimo. Lo cual marca que es candidato a ser derrotado totalmente en las elecciones O sea nacionales. que no Lo que tenemos pasa es que si salida, gana aparentemente. Es que si gana Juntos por el No, Cambio, acá no. estamos en el horno. No, estamos en el horno, coincido, en el sentido que lo que usted quiere decir es que es un gobierno negativo y antipopular y perjudicial. Violento, yo lo veo en ese sentido, Lo que lo veo sea. como muy violento. De otro lado, no hay que intimidarse, porque no tiene los recursos políticos ahora para hacer lo que quiere hacer. Los tiene que juntar. Al Claro, otro porque va a día- tener todo el Congreso y el Senado, porque hay gente No, metida, nadie, digamos, en el próximo Congreso nadie va a tener mayoría. Claro. Pero Eso no es tiene bueno los también. recursos Claro, eso es políticos, bueno. no tiene la cohesión que corresponde a este momento. Por eso discuten la represión o la unión nacional, Ujú. como habíamos dicho antes. Entonces hay que decir, hay que ser realista. Es un enemigo, pero no le demos por el pito más de lo que pito vale, porque también eso es un factor de Y no lo amedrentamiento, alimentemos tampoco. de amedrentamiento del pueblo, que cree que no sé lo que se vino. Es decir, yo me acuerdo una vez vino un francés acá y me dijo, ganó Sarkozy en Francia, estaba desesperado, y se viene el fascismo. Se lo cargaron a Sarkozy 2 años después. Claro. Sarkozy era de... Bueno, Yo lo que no entiendo, pero no nos vamos a meter se porque no hay viene el tiempo. fascismo. ¿Cómo no cae Macron con todos los líos que hay en este momento? Sigue estando ahí. Yo no Martu, entiendo cómo. perdona, Sí, no hay tiempo, ya sé, nos tenemos que ir. Aquí, la única diferencia que tenemos es que esté más apresurada que yo. Porque- Le iba a decir No, eso. le quiero decir que Macron tiene... Los días contados. Sí, claro, Sí, obviamente. está para atrás. Jorge, me encantaría quedarme horas hablando, escuchándolo, porque la verdad que es un placer. Tienen las puertas abiertas para cuando quiera. Nos encantaría, porque quería hablar Incluso de después de las educación, PASO, de todo. salud. Bueno, ocurre lo siguiente, hemos discutido propuestas. Yo le señalé el problema laboral, el problema del medio ambiente, el problema de los salarios, la jubilación, esta reforma laboral. Ujú. La cuestión de la guerra, somos el único partido que habla de ese tema. Sí. ¿No es cierto? Si hacemos otra reunión, digamos de aquí a una semana, o como Sí, ustedes digan, encantadísimo. puntualice, Listo. por ejemplo, Hacemos un una tema lista. vital, que hoy no lo pudimos tratar, pero vital Perfecto. es la salud.
Tal Bueno, cual. ahí lo teníamos. Tal cual. Sí, La sí, sí. salud está al borde del colapso. Salud y seguridad quería hablar con usted. Bueno, seguridad también, pero la salud está al borde del colapso. Y es de una gravedad absolutamente. Y lo desarrollamos bien, Y después tranquilo, bien. Y inclusive nos temas cuenta. controvertidos, como el tema de la suba de alquileres. Bárbaro, también, que es muy importante. Quieren reformar esto y lo otro y van a grabar todo. Hagan lo que hagan. Pero eso está piola que usted Igual nos les voltearon explique, la reforma. pero está piola que lo de los explique alquileres. tranquilo y el porqué No se las de esta dejaron. postura, de su postura. Porque lo Correcto. lindo es poder expresar y explicar para que todos entendamos. Sí, como Porque hoy me sabemos todo muy permitieron por ustedes encima. desarrollar, digamos, el preámbulo programático nuestro, propuestas, la próxima vez podemos entrar directamente. Ya Listo, discutimos con el todo tema. esto Igual es interesante en que otra usted nos puso ocasión. en contexto, que es lo importante Claro, también, ¿no? ya el contexto. Pues ya de por sí es complicado el momento. Ya el contexto lo en hemos que fijado, vivimos. ahora vamos a ir a derecho viejo. Perfecto, Claro, prometemos, Seguridad, salud. Ustedes fijan el día. prometemos que hacemos la segunda parte porque Porque nos nos quedaron muchas encantaría, cosas. por supuesto. ¿Sí? Bueno, muy bien. Ya estamos. lamentablemente nos tenemos que ir, Jorge. 1.000.000 de gracias. Sí, la verdad Nuevamente, que sí. un placer haberlo tenido y lo vamos a volver a tener prometido. Poquito, en breve. No sé si el próximo jueves o el otro, y en cuanto Y ahí podamos ya los dos, todos los programas coordinamos. que tengan Así para- que la verdad que les agradecemos de corazón. Esperamos que hayan disfrutado esta entrevista, que la verdad valió la pena y seguro se quedaron con ganas igual que nosotros. Ahora sí, nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado y si Dios quiere, el próximo jueves aquí en El Foco Político. Chau, chau.